Hola, hola. ¿Qué tal? ¡Tachán! Ya estamos aquí de nuevo, hoy martes, y nada, esperando aquí a Pepe. Espero que se me escuche bien y bueno, a ver si se conecta este hombre. ¡Hey! Ya está por ahí. A ver, aceptar. Hola, hola. Hola, hola. Ay, Pepe. ¿Cómo va? ¿Se ve o no? ¿Cómo estás? Divinamente, divinamente. Sí, yo estoy aquí que resulta que estoy tratando de investigar a ver cómo va esto, Sí, porque los últimos live todo se interrumpe, ¿no? sí. Entonces he puesto el palo este, que se llama el soporte, como se Estos llame. auriculares Sí, se te escucha bastante mal. esto lo quito entonces, ¿no? Vale. A ver, ¿Ahora me oye mejor? sí, ahora mejor. Vale, Porque se oía ahí un ruidillo de vale, vale. fondo Sí, y, y no, ahora bien, ahora se escucha perfectamente. pues yo espero que se escuche bien. He separado un poquito también el trípode, o sea, el aparato este. Lo he separado un poquito también del ordenador, que tengo unas anotaciones aquí. Siempre tengo unas anotaciones, por si Sí, surge. Y a ver si hay suerte, que claro, se escuche bien. sí, yo ¿Tú creo cómo te que sí. encuentras? ¿Qué tal? Yo ¿Bien? divinamente, Divina de muerte. sí, que ya con el Está bien. calorcito ahí, aparece por aquí, ya da gusto que se lleva poquita ropa y fenomenal. Oye, ese ya no es tu camiseta que mola mucho. No, bueno, sí. Esto soy yo cuando sea mayor. Es un enanito, un enano de Blancanieves. Yo creo que es el gruñón, El gruñón, el enano el gruñón, el gruñón. gruñón. Sí, este fue un regalo de mi hija. Qué bueno, está muy chula, muy chula. Sí, estoy ya para irme a la cama. Termine y me voy a dormir con mi enanito. Bueno, Bueno, aquí se ve el estamos enanito. otra vez, aquí estamos de nuevo otra vez. Y nada, tenemos algunas preguntillas también por ahí apuntadas, pero luego tú también habías preparado también algo, así Y que... he Hola preparado Pepe, algo también. precioso, nuestro amigo Pepe de Pliego, Hola, guapo, Pepe, ¿qué tal? te va bonico, no, Esto, bonico. a ver si esto va bien. Yo creo que A esto ver va si bien, ¿no? esto... Sí, 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 está sí, bien, ¿no? sí, estás iluminado, estás iluminado. Se ve la camiseta. Entonces, Ahí. Pues, Pues nada. bueno, Ahí pues nos se van incorporando. Gracias. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos. Y bueno, como siempre, las más. preguntas, bueno, ya lo iremos diciendo, las preguntitas siempre ahí en el símbolo de interrogación, pero bueno, Vale. ya estaremos ahí al tanto. Y no sé, Pepe, ¿por dónde quieres Mire, empezar? me gustaría titular la charla de hoy, este compartir, como el testigo. Porque no Mm, sé si tal vez hay una pregunta de Eva, de Gran Canaria, sí, que que pregunta preguntaba justo eso. qué es el testigo, ¿no? ¿Quién es el testigo? Mm, Y entonces me gustaría hablar sobre ello y también hacer referencia a un post que publiqué hace 2 días, creo, y que me han hecho vale, muchas preguntas referente a ese post, ¿no? Y vale. bueno, está relacionado también con el testigo, ¿no? Siempre en este tema de la no dualidad y demás, ¿no? Porque se lee muchas cosas, se lee mucho, y claro, uno dice una cosa, otro dice otra, y Mm, nunca van a converger en lo mismo, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Jesús de mm, Nazaret dijo una cosa, bueno, X palabras que tampoco se sabe si procedieron de su boca, porque no había nadie con un magnetófono allí grabando, y sin embargo de esas palabras, que se le llama, bueno, el sermón de la montaña, ¿no? Que está mm, en el Nuevo Testamento, 100, 200 años después surgen textos escritos y surgen iglesias, como los coptos, por ejemplo, ¿no? A raíz de aquí surgen otro tipo de iglesias, la caída del Imperio Romano, y ante la caída del Imperio Romano, pues, digamos, fusiona el concepto, la idea de cristianismo con Constantino y surge la Iglesia Católica,
que no deja de ser el reducto de aquel imperio romano. Pero cuando Constantinopla se bifurca, pues aparecen los ortodoxos, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco no había entrado en historia y demás, ¿no? Con esto quiero decir una cosa, que date cuenta como el propio Sermón de la Montaña, ¿no? Se bifurca y se abre como un árbol inmenso en distintos tipos de doctrinas que entre ellas no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Eso es lo que vamos a averiguar hoy. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y entre ellos, por ejemplo, muchísima gente que, bueno, que nos sigue, que siguen algo que se le llama Advaita, ¿no? Que no deja de significar una palabra en sánscrito que significa no dos. Y hay muchas citas, ¿no? Es que fulano dijo, Ramana dijo, Nisargadatta dijo, el que fuera, pero no coincide ninguno. ¿Qué va? Cada uno tendrá una visión personal, dependiendo de dos cosas. Dependiendo del aprendizaje que has tenido, ¿no? Y dependiendo de la capacidad que tengas, innata, instintiva, de pensar sin influencia ninguna, simplemente por deducción lógica y coherente. Esto es una ciencia empírica, pero nosotros lo hacemos básico, sin laboratorio, sin experimentación, no necesitamos aquí química nada. Nosotros simplemente con la simple observación. Y esta gran diferencia es lo importante. Saber cuándo estamos influenciados y en ese momento se convierte en creencias, en fe, en dogmas, los típicos dogmas, ¿no? Bueno, tanto del Concilio de Trento como otros concilios en otras iglesias y demás, ¿no? Como seguramente lo habrá habido en el budismo, ¿no? O en el taoísmo, habrá habido sus concilios, sus dogmáticas, sus fes, y ellos pues siguen creyendo y siguen un caminar, un divagar, un devenir, pero eso es fe, y es respetable, por supuesto. La fe es respetable, cada uno puede creer en lo que le dé la gana. Pero si yo digo que creo en el enanito de Blancanieves, tengo el mismo derecho a decir creo en este enanito como si tú me dices que crees en lo absoluto, ¿no? O si me dices que crees en Jehová o Alá, o crees pues en cualquier historia. Eso es creencia. Ahora, lo que yo tendré que demostrar a mí mismo es si este enanito es real o no, si este personaje es real. Y ahí entra el conocimiento intuitivo, ese conocimiento que vamos a descubrir ahora, porque yo creo que hay muchas personas, nos metemos todos, que leemos mucho, demasiado, y estamos buscando en lecturas de algo que dijo fulano, es que según sutano, la reencarnación, es que según fulano, es que no dijo alguien, dije Diego, y nadie sabe ni la hora que es. Entonces no hay nada como la autoindagación, el neti, que el otro día lo hablábamos, que es una metodología científica, es totalmente empírica. ¿Por qué? Porque es tuya y no está influenciada por nadie. Y a colación, bueno, y entro por aquí, entro por el trimestre, si hay alguna pregunta, bueno, ya como lo dice Esther, lo ha dicho, ¿no? Yo me gustaría una cosa, si fuera posible, y Esther, y si alguien empieza a comentar cosas que no vengan a cuento, pues que por favor no lo haga, porque voy a hacer unas propuestas, ¿vale? En las cuales me gustaría que los que nos sigan, que dieran su respuesta, ¿no? Pero en el apartado de respuesta, ¿no? Haré unas preguntas como un ejercicio para ver si realmente lo comprendemos, ¿no? Entonces, en vez de que escriban, no. Cuando llegue el momento, si alguien tiene una pregunta en alusión a esto, muy bien, que haga la pregunta y nos interrumpe y se le contesta. Pero si no, me gustaría que hiciéramos algún tipo de ejercicio, más que intelectual, un ejercicio sencillamente de neti, de autoindagación, de autoconocimiento, de saber sencillamente lo que es y lo que no es. Y en esto se basa la dualidad para entender el origen, que es no dual, que es el no dos. Y entonces empiezo con un texto que digo, cuando dejes de citar e interpretar a otros, esto lo puse en un post el otro día, cuando dejes de citar e interpretar a otros, habrás finalizado tu dependencia. Hasta entonces seguirás siendo un esclavo del pensamiento ajeno. Hay personas
que me han preguntado, pero bueno, entonces es que todo lo que sabemos es aprendido, ¿no? Y igual tú has dicho esto aprendido de otro, y etcétera, etcétera. Evidentemente que el sujeto es un aprendizaje. El sujeto es aprendido y aprehendido, como cuando se coge la droga, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto, cuando tú naces, cuando nosotros nacemos, no hay sujeto. El sujeto nace después y es el conjunto de información recibida. Eso es el sujeto. El conjunto de información que desde que tu madre te dice mi niño chiquito, mi bibi, toda esa chorrada, a partir de ese momento va surgiendo, con el chupe, aquí, y a partir de ese momento se va abriendo el arbolito cerebral del cerebro, se va ramificando, se va desarrollando la amígdala, el hipocampo, el neocórtex, y ahí se va hasta que llega un momento que toda esa información que está ahí en el cerebro, tú te la has creído y te crees que eres un sujeto. Ese es el sujeto. Por eso somos tan distintos. Por eso uno tiene un acento, el otro una creencia, el otro una ideología política, el otro equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque es lo que hemos mamado. Eso se llama lo que hemos mamado en nuestra casa. Y ese es el sujeto. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es algo que voy a proponer antes de seguir. Imaginaros un niño que nace en un lugar. Esto es una hipótesis. Un niño que nace en un lugar aislado del mundo. No le dan ningún tipo de información. No le hablan de nacimiento, no le hablan de muerte. Le pueden dar determinadas informaciones básicas para alimentarse como un animal, para amamantar, para aprender a desenvolverse en la vida, pero sin ningún tipo de información basada en la creencia, basada en la fe. Y ahora tú a ese niño, cuando sea más mayor, le preguntas, ¿tú cuándo naciste? ¿Tú recuerdas haber nacido? Lo primero que te va a decir, ¿de qué me hablas? ¿Qué es eso de nacer? Porque ¿quién estaba en el nacimiento? ¿Quién había ahí? ¿Tú puedes decirme exactamente en qué momento naciste? ¿Cuándo emergió el cigoto? ¿Cuándo saliste del vientre de tu madre? Y esta es la cuestión. Porque tú puedes preguntar a esa persona sobre algo que no conoce porque nadie se lo ha dicho. Y él no lo ha experimentado. Y su respuesta es la respuesta natural, connatural, instintiva, intuitiva y básica de la mente humana, no contaminada. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Que alguien lo sabe? Ahí tiene las respuestas, que lo diga. Pregunta, un niño que jamás ha sido contaminado con información. Y la pregunta sería, ¿estabas cuando viniste? O, otra pregunta, antes de estar aquí donde estabas, ¿qué eras? Desde que tienes conocimiento de ser, ¿eras algo antes? Esa persona nunca ha oído hablar de haber nacido, de tener una madre, de tener un padre, no. No tiene información. ¿Y cuál sería la respuesta? Sigo. Si alguien tiene la respuesta, que la vaya diciendo. Me pregunta, ante esto que escribí hace 2 días en el post, ¿no? Que vuelvo a repetir por si alguien se ha incorporado, que digo ahí en el texto, y que tuvo alguna duda de persona, ¿no? Cuando dejes de citar e interpretar a otras personas, a otros, habrás finalizado tu dependencia. Hasta entonces seguirás siendo un esclavo del pensamiento ajeno. Y esto va en línea con lo que acabo de decir. Me pregunta, de todas las preguntas que me han hecho varias personas, me voy a quedar con una, que es de María Alejandra Rojas, que creo que es de Chile. Es de Chile. Sí, creo que es de Chile porque le di el enlace del live por si quería conectarse. Y si estuviera ahí, hola, y si no, pues, bueno, luego lo subimos a YouTube y ahí puede verlo. Y me dice ella, Pepe Martos, ¿y tú te inspiraste en alguien o esta cuestión nació de la nada? Creo que todo nace de algún punto. Entonces, siendo así, este pensamiento tuvo una génesis, que lo desarrollarás también, imagino, que se enfoca en alguien más o fue un conocimiento espontáneo. Pregunta, ¿no? Y si fue espontáneo, ¿de dónde crees que proviene?
Disculpa, soy preguntona, inquieta y quizás hasta paso por ignorante, pero siempre prefiero preguntar, me inspira el pensamiento ajeno. Este último detalle, me inspira el pensamiento ajeno. ¿Por qué te inspira el pensamiento ajeno? ¿Qué hay en el pensamiento ajeno que te hace sentir tan cómoda? ¿A quién da respuestas ese pensamiento ajeno que le hace sentir como un cochino en un charco? ¿A quién le da las respuestas? Porque para que te inspire algo, habrá cosas que a ti te inspire, pero a otro no. ¿Qué es lo que tú has escuchado de este que te sientas como un cochino en un charco? Como buey que se lame solo. Esa información, ¿a quién le viene bien? ¿Al que salió del útero de la madre? ¿Le viene bien a aquel niño abandonado que no sabe ni que nació? ¿A quién le viene bien y por qué? Hoy vamos a hacer preguntas. Si alguien tiene respuestas, que las vaya dejando. Si no, al final las contestaré. Le dije, la respuesta que le dije, bueno, la voy a leer o la puedo desarrollar, da igual, ¿no? Digo, con mucho gusto te voy a responder, querida María, no obstante, este live, haremos esta tarde un live, ¿no? Y en el cual pues, desarrollaré este tema, ¿no? Y le dije que hay dos tipos de pensamiento. El pensamiento aprendido, que es lo que a ella personalmente le gusta, ver algo que dicen otros, lo aprende, y ese es un tipo de pensamiento, porque nosotros realmente el sujeto es aprendido. El sujeto inevitablemente es aprendido, y ahí emerge la dualidad. Es un aprendizaje continuo que empieza desde el nacimiento, desde el nacimiento no del bebé, sino a partir de 4 o 5 años, cuando se desarrolla a través de la información que tú vas recibiendo. Y luego, aparte, hay otro tipo de pensamiento del cual hemos hablado somera y ligeramente en alguna ocasión, que es el pensamiento intuitivo. En una ocasión hablamos de él porque alguien decía, pero ¿la intuición qué es? Como diciendo, es algo que está por ahí flotando, ¿no? Y yo le decía, no, la intuición es un pensamiento. Pero lo dejamos ahí, no sé si lo recuerda Esther, no llegamos a profundizar. No sé si fue Oscar, el amigo nuestro Oscar, que sacó esta pregunta, pero luego no llegamos a desarrollarla. Yo creo que es importante desarrollarla ahora, porque es verdad que hay un pensamiento que no es aprendido, es el pensamiento intuitivo y directo. Y ese es el pensamiento que te dice y que te responde a todas las preguntas. Y voy a dar una pista. La respuesta siempre es la misma. Hay una sola respuesta ante cualquier pregunta. Y el pensamiento intuitivo no está influenciado por nada. Por ejemplo, cuando duermes en el sueño profundo sin sueños, donde no hay sueño onírico ni pensamiento, pregunta, ¿amas? En el sueño profundo sin sueños, ¿sientes la emoción de amar? La respuesta, ¿cuál es? Toda respuesta intuitiva es la misma siempre y te va a llevar a apuntar a la dirección que apunta el neti-neti. Bueno, más o menos le decía, a ti te pueden decir que has nacido, te pueden contar que has nacido, pero realmente tú estabas allí. Te pueden contar 1000 historias. Por ejemplo, un matrimonio, una pareja que no esté escuchando. Cuando uno está en el sueño profundo sin sueños, está allí con su pareja, está sintiendo las emociones que siente por esa persona, está sencillamente existe como sujeto. Pero ni siquiera en el sueño sin sueños, Pepe, porque, Sí. por ejemplo, si yo tuviera pareja, ahora estoy aquí, tampoco está. No, exacto. Pero luego habrá quien diga, bueno, pero es que está mi pareja que era testigo de que yo estaba. Pero ese testigo no eres tú. Y ahora vamos a apuntar a quién es el testigo. Porque a ti te contará otra persona que tú estabas roncando como un cochino. Pero realmente tú estabas ahí o tienes que creer a otro. Tienes que creer. Ya estamos en la creencia. Ya estamos en la fe. Ya estamos en la elucubración. Pero realmente te hablo a ti, al testigo. Tú estabas
sabes que estabas? ¿Cuándo dejas de estar? Y la respuesta, porque esto es una pregunta intuitiva, esto es una pregunta directa, igual que la del niño que no conoce, que nadie le ha influenciado, que no le ha hablado nunca de nacimiento, y le preguntas, ¿dónde estabas antes de recordar que estás aquí? Siempre la respuesta va a ser la misma, siempre. Y de esta forma vamos a empezar con un pequeño preámbulo. Si hay alguna pregunta, me corta, o si tú misma quieres interrumpirme, Esther, bueno, y aportamos, y vamos aportando entre los dos. Vamos dando pistas, vamos a dejar semillitas. A ver. Sí, porque yo creo que a veces me lo dicen, hay personas, dice, Pepe, es que lo habláis vosotros y parece que os enteráis vosotros y no nos enteramos. Pues bueno, vamos a ¿Sabes dejar qué ocurre, semillas. Pepe? Que también tenemos que recordar todo el tiempo, tenemos que recordar también que no nos creáis, que al final tampoco es algo que se pueda entender desde lo intelectual. Es simplemente dar pinceladas y observar todo el tiempo, pararnos a reconocer las historias que nos contamos y no hacerles caso. Sí, Entonces es una experiencia propia, no se puede entender desde lo intelectual. Por eso la invitación que os hacemos desde aquí es claro. justamente a eso. A no nos creáis, por favor. Sí, sí, no. Lo que dice Esther tal cual. Lo que estamos diciendo aquí precisamente no tiene credibilidad. No nos creáis, porque es algo que tenéis que experimentar vosotros, por vosotros mismos. Y a pesar de eso, esa experimentación, si llega a hacer esto, hostia, esto es. Si llega a ocurrir eso, hasta eso es falso. Hasta eso es falso. ¿Vale? Eso es lo importante. Que si aparece el chasquido, si aparece esto es, ya lo pilló. A pesar de eso, hasta eso no es real. Sigue siendo la ilusión. Si alguien quiere aportar en el Claro, sentido de yo estoy al respuesta, tanto. hecho, voy a La hacer un pequeño respuesta preámbulo. es no sé. Eso, Gerard, muy bien. No sé nada, no sé nada, absolutamente nada. Lo importante es que cada uno coja el testigo de su propio testigo, ¿no? Porque la cuestión no es lo que aquí digamos, porque no es cuestión vamos a ver, espérate, voy a tomar apuntes, a ver qué dice Esther, qué dice Pepe. No, no, es que yo tenía un amigo en el colegio que escribía así. No, no, es que esto no es de coger apuntes, esto no es de buscar las tres patas al gato, no. Esto es cuestión de no pensar, escuchar Exacto. simplemente. Y seguro que seguro que llega. El testigo, la respuesta es el vacío más absoluto, que todo lo llena, y el desconocimiento extremo, el silencio, la nada. ¿De dónde procede la pregunta? Si no es de la propia ignorancia. Porque ¿quién hace la pregunta? La pregunta puede proceder de aquello, ello o lo que fuere, donde no recuerda haber estado. Puede proceder del sueño profundo. Puede proceder del cigoto, la pregunta. ¿De quién procede la pregunta? Lo dejamos ahí. ¿Se pregunta a un bebé? ¿Se pregunta a una rana? ¿Te preguntas cuándo he caído en el sueño? Ese instante que nadie, bueno, no sé si alguien lo recuerda, pero yo toda la mañana digo, ¿y cuándo me quedé dormido? ¿Cuándo me quedé dormido? Y si no lo recuerdas, ¿por qué no lo recuerdas? Porque ¿quién se pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Y si sabes la respuesta o no la sabes, ¿sabes por qué? ¿Deduces el porqué de esta respuesta? Si llegas a deducirlo, ¿sabes por qué? La mente está vacía y en ella florecen pensamientos. Esto es algo totalmente evidente, ¿no? Hay un conocimiento natural y hay otro conocimiento basado en el aprendizaje.
Estas son las dos partes fundamentales, las dos patas del taburete, digamos. O de bueno, un taburete con dos patas te cae al suelo. Bueno, tal vez por eso, porque hay que caerse al suelo, ¿no? Precisamente porque hay que caerse al suelo y abrirse la crisis, ¿no? Hay un conocimiento natural, intuitivo, y hay otro basado en aprendizaje. El conocimiento basado en el aprendizaje es aquello que recibes, aquello que te dicen, aquello que el folio en blanco, que es la mente cuando nace, empieza a ser escrito y empieza a ser desarrollado, o como el ordenador en blanco, el disco duro en blanco y empieza a meter software, ¿no? Eso es lo aprendido. Pero luego está el otro que es natural. Natural e inherente y connatural a la mente en blanco. Ambos, como hemos dicho, son ilusión. O sea, no nos vayamos a aferrar a este conocimiento intuitivo, porque tanto el intuitivo como el aprendido es ilusión. El camino, lo hemos dicho muchas veces, no hay camino. En tal caso sería un desaprender, un desconocimiento, un no saber. Pero no se puede llegar a ese estatus o ese estado de no saber. Sin embargo, a través de la pregunta, de forma natural e instintiva, sí puede llegar a una respuesta que te lleva a ese no saber. Y tal vez ese es el atisbo. Sí, sí. No, no hay una pregunta, Pepe. No sé si Vale, lo vale, quieres vale. responder ahora. Sí, vale, ¿Sí? vale. Sí. Sí, Vale, porque como son fracciones de cosas. Sí, por supuesto. vale. Alex, Alex Rigal, Alex, ¿qué nuestro tal, amigo amigo? Alex. Dice, bueno, dice, buenas, sé cuando estoy durmiendo y también cuando sueño. ¿Qué significa esto? Cuando sueña en el sueño onírico, que es el sueño con imágenes, el sueño en el cual tú escuchas voces, el sueño en el cual tú ves personas, hay personajes, tú eres uno de los personajes y aparecen más personajes, pero ese es el sueño onírico. Pero luego hay otra fase de sueño que es el sueño profundo. Es el sueño que la persona que despierta en ese trance le ocurre una cosa que es la parálisis del sueño, que tiene el cuerpo totalmente inerte, no puede moverte, te crees que estás muerto, porque es que en esa fase del sueño el cuerpo se paraliza totalmente y no hay memoria. La zona donde está la memoria o donde se pueden desarrollar las imágenes desaparece, ¿vale? Entonces, lo que tú ves, si tú estás soñando y sabes que estás soñando, estás en la ilusión del sueño onírico, cuya base química es exactamente la misma que la vigilia. Los componentes químicos cerebrales que hacen que tú vivas el sueño onírico como real son los mismos que hacen que tú percibas la vigilia como real. Por eso ninguno de los dos tiene credibilidad, porque el pensamiento es lo que te hace creer la existencia. Y es algo insustancial, es algo que, bueno, es como pequeños destellos, chispas en circuitos, en neurotransmisores, neuronales, etcétera, etcétera, que nadie sabe cómo ha aparecido eso. Y bueno, que se reproduce a través de inteligencia artificial, ¿no? Pero eso es siempre en el sueño onírico, no en el sueño profundo, ¿vale? Y entonces, bueno, decía que hay un conocimiento natural y otro basado en el aprendizaje. Ambos son ilusión, tanto en lo onírico, del cual hemos estado hablando con Alex, como la vigilia, como todo el aprendizaje, es ilusión, como ese sueño, o sea, ese estado no, esa percepción intuitiva en la cual tú te haces preguntas que no proceden de fuera, porque la respuesta no viene de un aprendizaje. Porque si, a ver, pongo un ejemplo, si alguien te pregunta, ¿dónde o recuerdas o dónde estabas en el momento de la concepción cuando viniste al mundo? La respuesta va a ser la misma para todos. Luego no es una respuesta aprendida. Al contrario, lo que hemos aprendido es otra cosa, que hemos nacido. Eso es lo
que hemos aprendido. Por eso el aprendizaje, la respuesta aprendida, es una ilusión absoluta, porque nadie ha nacido. ¿Alguien recuerda haber nacido? Entonces no hemos nacido, somos innacidos. Al igual que nadie recordará haber muerto. ¿Quién recuerda haber muerto? Imaginaros, sí, hombre, es que no puede venir nadie, ¿no? No puede venir nadie a contarlo. Evidentemente que no va a venir nadie a contarlo. En el momento que el cerebro termina la actividad cerebral, se acabó, caput. Pero en el caso muy parecido a la muerte, un desmayo, un desvanecimiento, ¿quién hay ahí? ¿Puede alguien contarlo? No. No hay absolutamente nadie. Otra Sin pregunta, embargo, Pepe. sí. Bueno, sí, simplemente aclarar que la persona que se desvanece no, no le tienen que decir por aprendizaje, usted no estaba cuando se desvaneció. Eso lo va a contestar de la misma forma que cualquier erudito que tenga muchos estudios. Sencillamente, la persona, una vez que ya es consciente, tiene conciencia y puede hablar, dirá, no estaba. ¿Vale? ¿Cuál es la pregunta? Nuestro amigo Vicente Madrid, que no sé si es de Madrid, pero pone Vicente Madrid, y dice, Pepe, entonces este universo no es real. No, el universo precisamente eres tú, es el testigo que lo percibe. Porque sin ti, ¿dónde está el universo? Por ejemplo, antes de nacer, antes de que alguien te diera información sobre algo llamado universo, sobre una familia, porque ¿cuándo realmente tú sabes que existes? A partir de los 3 años, de los 4 años, de los 5. ¿Y por qué lo sabes? Se llama hipocampo. Es donde se guarda la memoria y los recuerdos. Por eso lo sabes. Pero ¿dónde estabas antes? ¿Dónde estaba antes el universo? Para que exista algo tiene que haber un perceptor, un observador, un testigo. Sin testigo no hay universo. El universo es una ilusión, porque todo lo que percibimos es una ilusión, es inexistencia. Pues Vicente es de Ibiza, ¡uy! Igual que Marilina. Ese que es Ibiza, me encanta. Gracias, Saludos, gracias por esa Isa. pregunta. Muchas gracias, Vicente. Venga, sí, seguimos, Dice, seguimos. hay un conocimiento, como dije, natural y otro basado en el aprendizaje. Ambos son ilusión. Pues realmente el pensamiento, sea como fuere, es una química insustancial. El pensamiento, sea por aprendizaje, o sea, de forma innata y con natural, a una reacción, porque esa reacción con natural de pregunta, sin ninguna influencia o injerencia exterior, la respuesta, evidentemente, va a ser siempre la misma. Pero es una ilusión también. Sigue siendo una ilusión. Toda percepción, toda visión, toda experimentación procede de la química cerebral. Y eso es el conocimiento, eso es la conciencia. ¿Vale? Ese es el testigo. Por ejemplo, nadie ha tenido una experiencia de dormir en el sueño profundo, como dije antes, salvo que alguien estuviera en vela y te haya dicho que vio ese cuerpo junto al suyo. La ausencia de experimentación o la ausencia de experiencia de dormir, eso sería el conocimiento natural. Tú, como persona, como único testigo que hay, porque sin ti el universo desaparece, esa ausencia de conocimiento, esa ausencia de experimentar el hecho de dormir, porque tú en el sueño profundo no dices, es que no estaba, no puedo decirlo, no estaba. Esa ausencia, eso es el conocimiento natural, intuitivo, instintivo, y todo va a responder igual. Sin embargo, lo que tu compañero te contó después es el conocimiento aprendido. Y esa es la gran diferencia que hay que tener y detectar, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la fe y la creencia o aquello que tú corroboras por ti mismo. Y fijaros qué detalle más simple que podéis experimentar.
Pregunta, ¿qué ocurre en el sueño profundo? ¿Tú estás ahí? La respuesta tuya natural sería, yo no recuerdo haber estado ahí. Yo no he estado. Yo solo sé, por propia experiencia, que durante un lapso de tiempo no he estado. No hay nadie. Luego, lo que te cuenta la otra persona, que será, yo testifiqué que tú estabas allí dando vueltas, eso ya es una creencia. Eso es un conocimiento aprendido, porque te lo ha contado otro y tú te lo crees. Y dice, al médico te pregunta, ¿usted cómo ha dormido esta noche? Dice, bueno, según dice mi pareja, me he movido mucho. Pero eso es una fe, es una creencia. Y esa es la gran diferencia en lo que tú experimentas por ti mismo, que es la ausencia de dormir, a lo que otros te digan o te cuenten, ¿no? Y en esto se basa la fe, en creencias que tú no has experimentado. El conocimiento connatural a la propia conciencia no contaminada por la información ajena te lleva siempre a la misma respuesta. Siempre a la misma respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? La respuesta es siempre la misma. Aquello sin respuesta sería lo absoluto. Sería la nada. Vamos a hacer un pequeño... Sí. Hay otra pregunta, Pepe. Sí, dime. Venga, vamos para allá. Pedro López. Hola, Pedro, gracias. Nos Pero pregunta, ¿el testigo es el yo soy, la yo soidad? el testigo es aquel que está diciendo si el testigo es el yo soy o la yo soidad. El pensamiento es el testigo. Es el único testigo que hay. Porque ahora te pregunto, antes de tomar conciencia de existir, ¿tú te habías hecho preguntas del yo soy, la yo soidad o el testigo? En el sueño profundo sin sueños, ¿te harías esta pregunta? En un desvanecimiento o un desmayo, ¿dónde está el yo soy? ¿Dónde está la eseidad? ¿Dónde está el testigo? El testigo está siempre y cuando eres consciente de estar aquí. Ese es el testigo. No hay otro testigo detrás. El testigo eres tú, pensamiento, el que hace la pregunta. Y eso es lo que ocurre, que hay una gran confusión, que son creencias, aprendizajes, de que hay algo fuera de ti. Pero ¿qué me dices tú por ti mismo, por tu propia experimentación? La pregunta, háztela a ti mismo y seguro que va a encontrar la respuesta. Porque ¿cuándo nace, en qué momento surge preguntar sobre un testigo? Preguntar sobre el yo soy. ¿Tú te hacías esta pregunta con 14 años? Si no conocías nada del yo soy ni nada, no te lo iba a hacer. Si fuera una pregunta connatural a la mente humana, pues te la estaría haciendo desde que tienes 4 años. Pero todo eso es un aprendizaje de determinadas creencias de Advaita, o de judaísmo, o lo que fuera, o de Alá. Da igual, son aprendizajes. Pero la cuestión es tan básica como, ¿en qué momento yo me hago la pregunta? ¿En qué estado mental yo hago esta pregunta? Porque hay estados en los cuales tú te haces esta pregunta, que no sean la vigilia y el sueño con sueño onírico. Porque si hay determinados estados en los cuales tú no te haces esta pregunta y no hay testigo, significa que lo que tú crees, aquello que igual has creído que hay un testigo que siempre está ahí dando vuelta y pululando, estaría siempre ahí. Estaría desde el cigoto. Contaría con pelos y señales cómo se formó el cigoto, cómo se desarrolló el embrión. Contaría con pelos y señales qué ocurrió allí en la gestación durante los 9 meses. ¿Por qué no lo cuenta? Porque el testigo es tu pensamiento y tu pensamiento es la única existencia. No hay otra. Fuera del pensamiento no hay existencia. Por eso tú eres el universo.
Por eso muchos dicen aquello de eres la comida y el comedor, o sea, el que come, ¿no? Eres el sabor y el que te gusta. Eres todo aquello porque tú eres el único que experimenta. Pero experimenta siempre el hecho de que esto sea transitorio y perecedero, le quita toda credibilidad. El testigo eres tú, eres el pensamiento. Y cuando no hay pensamiento, no hay testigo. Mira, pues justamente estaba preguntando Pedro otra vez y estaba preguntando, ¿en el sueño sin sueños no hay testigo? No. Bueno, pregúntate. En el sueño sin sueños, ¿tú recuerdas haber estado ahí? Te va a responder solo. Cuando despiertas, por un momento, te quedas aturdido. ¿Dónde estoy? Solo sabes que no estabas. Probablemente por la memoria que hay en el hipocampo, recuerdes lo que había antes de no estar. Eso le quita toda credibilidad al testigo, porque si hubiera un testigo eterno, fijo, una conciencia con conocimiento de existir, que siempre estuviera ahí como un faro, como una luz, siempre sabría, nunca dejaría de estar. Nadie dormiría en el sueño profundo. Nadie se desvanecería. Igual el cuerpo se cae, pero dice, ah, sí, mira, yo me he caído, estoy aquí, sí. No os preocupéis, sé que estoy ya muerto. Pero son preguntas básicas. Es que en el momento que nos salimos de este conocimiento natural, innato, ya nos perdemos. Ya entramos en la elucubración de las creencias. Ya nos perdemos en la dualidad y en el yo y todas sus historias, ¿no? Que son tan distintas y dispares. Yo, por ejemplo, Pepe, lo que me viene, por Sí. ejemplo, cuando hablamos del testigo, es verdad que en estos temas, como no se puede hablar, en verdad, porque las palabras solamente apuntan, porque el lenguaje es muy limitante para este tema y todo. Yo, por ejemplo, de la manera en que yo, desde mi experiencia, para mí lo que es el testigo es esa parte en la que yo me paro, en la que me paro y me doy cuenta o sea, me paro para darme cuenta de que estoy interpretando Sí, eso que está ahí y sí, para sí. darme cuenta de lo que realmente no soy, o sea, para no creerme el personaje, ¿no? Entonces, lógicamente estamos aquí y estamos en el cuerpo y esto es dual y ahí y es una forma, es lo que decimos, ¿no? O sea, no es que haya nadie ahí, pero simplemente el Sí, testigo es como yo me siento en la butaca del cine, veo la película y suelto cualquier interpretación. sí, Para mí es eso, esa postura del testigo, ¿no? De darme sí, cuenta de la película y ya está, y nada más, ¿no? Y desde ahí, pues desde esa calma, de reconocer que eso es lo que no soy, de que es una interpretación mía, me estoy inventando eso que estoy viendo, y entonces es como, wow, ¿no? Como ese descanso de decir, wow, pero sí es mentira, ¿no? Y entonces desde ahí, pues lo que surja, ¿no? Si surge acción, a mí es como yo vivo ese testigo, ¿no? De alguna manera. Luego ya es sí. lo que decimos, que Sí, luego ya cada uno, pues. es perfecto, estoy de acuerdo contigo, pero claro, hay que entender que eso sigue siendo Sí, mente, sí, pensamiento, sí, que claro, no es estamos algo aquí. ajeno, o sea, que no vayamos a creer que no, es que hay que llegar a un estatus que supera la mente, más allá de la mente, ¿no? Más allá de la química cerebral. Pues no hay nada, fuera de la química cerebral no hay nada, precisamente por nuestra propia experimentación. Porque nuestra propia experimentación de desconocer cuándo emergimos, cuándo surgimos, de conocer a través de la propia experiencia de que no hemos nacido, porque nadie recuerda haber nacido. ¿Por qué no lo recuerdas? Pues porque no había terminaciones neuronales, porque el hipocampo no estaba desarrollado todavía para que lo recuerdes, porque nadie nació con un cerebro de 1,5 kilos. Las conexiones no estaban terminadas. Se dice, no estás terminado. Claro, no está hecho, tampoco hecho. Tampoco está al punto. Dice, un pequeño ejercicio, ¿no? No pienses, no busques respuestas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a no pensar. Vamos a hacer ese testigo
del cual nos ha hablado Esther, ¿vale? Vamos a ese testigo, que sigue siendo mente, ojo, pero vamos a centrarnos en la propuesta de Esther. No pienses, no busques respuestas. Ahora, dice, oye, tú estabas cuando dice, bueno, es que parece ser, según me han dicho a mí, es que hay gente que ha experimentado. No, no, tú olvídate de eso. Tú habla por ti. No pienses, no busques respuestas. No elucubres. Olvida todas las creencias aprendidas. Ahora, a partir de ahora, olvídate lo que has leído de reencarnación, de transmigración, de resurrección, de subir en cuerpo y alma al cielo. Olvídate de las Advaita, del Vedanta, de Ramana, de Nirvana. Olvídate de todo. Olvídate de la fe y contesta de forma directa sin dar lugar al conocimiento aprendido. Ante la siguiente pregunta. Contesta rápido y directamente, olvidando todo lo que has aprendido en tu vida. Eso que has aprendido y que dio lugar a esto que se llama Pepe, Antonio, Esther, María, Vicente, Manuela o Segismunda, que ya es un nombre poco usual, pero bueno, hubo padres que llegaron a poner a su hijo Segismundos, Sí. que ya hay que tener ganas. Eso es una venganza, Pepe, no es un Es nombre. una venganza. Y la pregunta, dejando todo en blanco, vamos a olvidar creencias, todo vamos a olvidar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estabas en el embrión? ¿Amabas antes del nacimiento de tus padres? Preguntároslo. ¿Vosotros amabais antes del nacimiento de vuestros padres? ¿Recuerdas haber caído en el sueño profundo sin sueños? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Probablemente sea la misma respuesta. Ahí apunta la no dualidad. Que cada uno se pregunte, sin la contaminación de ninguna creencia, ¿no? Sencillamente de forma natural e instintiva. Esta pregunta se la puede hacer a cualquier persona, de cualquier edad, y la respuesta siempre es la misma. Es la única respuesta en la cual coincide la humanidad entera. Esta es la percepción natural. Aún así, tanto el yo soy como el no fui es la misma ilusión. Ambos siguen siendo ilusión. Una aprendida y otra instintiva, pero sigue siendo la misma ilusión. Tanto esto es un sueño como aquello es la verdad, que nadie ha dicho que aquello sea la verdad, pero bueno, tanto esto es un sueño como aquello es la verdad, es la misma química cerebral hablándose a sí misma. Decir aquello es la verdad es una respuesta de química cerebral. Es una creencia. Sigue siendo una creencia. Decir lo absoluto, la nada, el vacío, todos son creencias. Pero hay algo que trasciende a esa creencia. Y que no lo vamos a decir, pero que cada uno lo analice. En la respuesta a las preguntas hay una respuesta que no tiene palabras, probablemente, no se sabe. Cada uno lo que quiera experimentar, lo que haya podido percibir, ¿no? El hecho de que nos rebelemos contra alguna idea, ¿vale? Luchemos contra determinada creencia, ¿no? La creencia de que vemos algo ahí fuera con lo que nos identificamos y por consiguiente abracemos reconociéndonos en ello. El ayer dije y hoy digo, nos revela una mutación continuada cuyo significado es que hay tantas versiones de yoes como probabilidades circunstanciales. El hecho de que nos rebelemos contra algo, el hecho de que abracemos al otro, a determinada fe, el hecho de que ahora renunciemos a la otra, el hecho de que ahora digo, mañana digo Diego, todo eso nos da a entender de que hay muchísimas versiones y yoes distintos. Cualquier deseo, animadversión o preferencia que se suceden sin saber el porqué, proceden de las profundidades memoriales de acontecimientos
olvidados. ¿Cuántas veces hemos sentido una animaversión de algo, ¿no? Probablemente sean recuerdos en la memoria muy profunda que se revelan por ese famoso conductismo de Skinner, ¿no? Por esa asociación, como decía aquel hombre, ¿no? Cada vez que escuchaba campana le daba ansiedad, ¿no? Y no sabía por qué, y fue al médico, y pero bueno, esto vamos a investigar de dónde viene, ¿no? Y resulta que cuando era pequeño, cuando había bombardeos, sonaban las campanas para que se refugiara la gente en la iglesia. Y entonces aquel niño, cuando pasaron los años, que olvidó la guerra, olvidó aquello, era muy pequeño, por asociación conductista, al cabo de los 40, 50 años, vivía en una ciudad, pero volvió a un pueblo. Y cuando llegó al pueblo, volvió a escuchar el teñir, ¿cómo se llama? El teñir de las campanas, el sonido de las campanas, y de pronto entraba en un ataque de pánico, de ansiedad. Y no lo comprendía, dice, vengo de una gran ciudad y nunca he sentido pánico y miedo. Y he llegado a un pueblo pequeñito y resulta que cada vez que suenan las campanas, siento ansiedad. Y era por la asociación que había olvidado ya de campanas a bombardeo. Por eso hay acontecimientos olvidados que nos provocan esta nueva versión, ¿no? Por tanto, no busques explicaciones fuera. Todo está en ti. Y di que cuando dejes de citar e interpretar a otros, habrás finalizado tu dependencia y hasta entonces seguirás siendo un esclavo del pensamiento ajeno, significa que no eres el pensamiento, ni el propio ni el ajeno. Naces con la mente en blanco, una mente no cognoscitiva. Toda creencia es aprendida. Hacia ahí va dirigida la reflexión. Si buscas préstamos es porque estás esperando hallar algo. Cuando dejas de citar a otros, comprendes que tú habías sido esos mismos pensamientos, mutables, perecederos e inútiles. Es en ese momento cuando dejas de creer en ti, cuando por fin comprendes esto. Es cuando ya dejas de creer, no en lo que te han dicho, sino de creer en ti. Ya no crees, pierdes toda la credibilidad y descansas en la comprensión de que no hay nada que citar, conocer o saber, pues la verdad sencillamente no existe, no existe. Y la forma de corroborarlo no es a través de citas aprendidas, captadas, sino de la pregunta directa que procede de la misma respuesta inherente en ti. Esa es la forma de corroborarlo. Por muchas citas que te digan, vas a andar más perdido que una chiva en un baile. Sí, porque vas a coger de aquí, vas a coger prestado de allí, vas a coger del otro, y ¿sabes lo que va a hacer? Que te vas a quedar con aquello que a tu ego le pasa la mano por el lomo. Por eso al principio de la charla dije, nuestra amiga de Chile dice, es que me encantan las citas y me quedo con las que me gustan. Y pregunté, ¿sabes por qué? Y la respuesta es, porque te quedas con aquellas que te pasan la mano por el lomo o que te da la zanahoria o aquellas que te dan placer y gusto, que te llevan al clímax. Claro, a lo que tú demandas. Porque en la espiritualidad hay una variedad y una oferta y un mercado para todo tipo de gustos. Por eso siempre habrán citas. Por eso siempre te agarrarás a unas citas sí y a otras no. Porque la que te diga algo que a ti no te gusta como yo, esa no la vas a citar. Esa no te vas a quedar con ella. Y ya estamos en el mundo de las creencias. Y el mundo de las creencias es sencillamente el mundo de mirarte tu propio ombligo. El mundo de rascarse donde más te gusta. Claro, que se te rasca y te queda nuevo.
que te queda nuevo. Claro. Sin embargo, la forma de corroborarlo no es precisamente en estas citas, que lo que hacen es darte el alimento que tu ego demanda. Es que yo me quedo con la cita de la reencarnación, el otro de transmigración, el otro no sé qué, no sé cuánto, están bailando sevillana. No hay eso suyo, ¿no? La pregunta directa, esta que hemos dicho, esa pregunta directa que procede de la misma respuesta que hay inherente en ti. Toda pregunta directa, no contaminada, te va a llevar a una respuesta que siempre va a ser la misma y que es inherente y consecuente a la mente en blanco. Eso es. Y no hace falta citar a nadie, no hace falta aprender de nadie. Es una pregunta cuya respuesta es consecuente, inherente a tu propia conciencia, consciente de sí, pero no contaminada por determinada información, por ninguna información. Sino que eso, el hecho de que la respuesta siempre sea la misma, significa que por ahí apunta la no dualidad. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Lo sabéis ya cuál es la respuesta? ¿Lo sabe alguien? Luego lo decimos al final. La contienda se origina en buscar tu existencia en pensamientos ajenos. Ahí es donde nace la contienda. Olvidando el pensamiento instintivo y directo. Nosotros hemos vivido desde niños en el pensamiento instintivo directo, noble, no elucubrativo, no contaminado, básico, inocente y siempre con la misma respuesta. Sin embargo, los pensamientos ajenos aprendidos son lo que te ha llevado a toda contienda, lo que te ha llevado a toda confusión, a perderte en un mare magnum de creencias, de fe, de doctrinas, de política, de credos, de no sé qué, no sé cuánto. Como dije al principio, la mente nace vacía de contenido. Y esto lo sabe todo el mundo. Esto es una cosa que no hace falta estudiar nada. Mira a un bebé y pregúntale al bebé algo, ¿no? Pregúntale por el yo soy, pregúntale por la economía mundial, pregúntale por el G20. El bebé no dice nada. Nace con la mente, tiene mente, pero está en blanco. No hay nada. Hay instinto natural. Va aprendiendo, te va ramificando el cerebro hasta llegar a los conceptos aprendidos que lo llevarán luego a la confusión. Pero tratamos de volver a ese conocimiento instintivo a través de la autoindagación, precisamente, ¿no? Para que emerja un pensamiento, hay una cosa clara, que tienes que abandonar el pensamiento anterior. Si no, va a vivir una dispersión de locura, ¿no? Los pensamientos se suceden de uno en uno. A tomar uno, o sea, tomar uno y dejar otro, recibir uno y abandonar otro. Para que entre un pensamiento tienes que dejar el hueco. Esto es como un fuelle. Los fuelles ¿cómo se llama esto? De los que hacen las fraguas, ¿no? Tienen un fuelle para echar aire. El fuelle se vacía para que entre aire. Para que entre aire tienes que vaciar el fuelle. Para que entre el pensamiento tienes que vaciar la mente. No puede haber 2, 3, 15 pensamientos a la vez. Tienes un pensamiento y sale y entra otro, sale y entra otro. Eso demuestra que no tiene sentido ninguno, que el pensamiento es una ilusión. Es algo que no tiene sentido. Es algo que aparece y desaparece, que emerge y se desvanece, ¿no? Estos se suceden de uno en uno. Hay que abandonar para que vuelva a emerger. Siempre en este único y preciso instante. Fuera de ese instante, o sea, fuera de este instante, solo hay recuerdos. Todo se sucede en este instante. Todo pensamiento es aquí y ahora. Y si no, ponerlo en práctica. Pensad algo en este momento. Ahora, ya, un pensamiento. Y ahora, por arte de magia, cambiáis de pensamiento. Y surge otro pensamiento. Y ahora mi pregunta es, ¿dónde estaba el pensamiento que os dije que pensabais? Ya no está, ahora hay otro. Hay otro pensamiento. ¿Y qué pensamiento está en este instante preciso, aquí y ahora? ¿Cuál de ellos? Pensad
en una palabra, por ejemplo, la palabra camello. Venga, pensadlo, camello. Camello es aquí y ahora. Y ahora pensad en borrico. Borrico es aquí y ahora. ¿Dónde está el camello? Está aquí ahora. Ahora está el borrico. Por eso, ¿qué significa? Pues muy sencillo, que es la vida, no existe el tiempo. Es un concepto lineal. Esto es un aquí y ahora continuo. Un siempre aquí y ahora. Interminable aquí y ahora. Eterno aquí y ahora. Bueno, eterno mientras dure el cerebro. Ya luego te va a tomar bien. Claro. Pero es siempre un aquí y ahora. Por eso no puedes dar credibilidad al pensamiento. Pero no solamente eso. La palabra camello está asociada a una idea que te han dicho. A imágenes de camellos dromedarios o de traficantes de droga. Siempre tú te va a venir una imagen. A una persona que jamás ha visto un camello. Ese niño que hablábamos al principio, que se hizo adulto en una habitación sin que nadie lo contaminara con nada. Y tú le dices la palabra camello. Y es como si le dices, Bruno, no sabe lo que es. Claro. Tú le dices, Sí, sí, sí. claro, le dices, Bruno. Y así, pásate la boca. Igual te entiende. Sí. Probablemente contestará ese. ¿Ves? En mi Ha pueblo habla entendido así, algo, ha entendido lo suyo. en mi pueblo habla así la gente. No, pero es así. ¿Por qué? Porque asociamos siempre la palabra, ¿no? Eh, Caballo, cebra, camello, lo que fuera. Por eso, esto que nos da a entender, pues muy sencillo, que somos lo aprendido. Y aparte de ser lo aprendido, somos las circunstancias vividas por cada uno. Porque a una persona de un barrio de estos marginales le dices camello y seguramente está pensando en salir corriendo porque viene la policía en busca del camello, que es el traficante de drogas, ¿no? Y si se lo pregunta a una persona que, bueno, un veterinario, pues se le venga la imagen de un dromedario, un camello, ¿no? Del Sí, animal, del según. animal. Del Pero en animal de cuatro definitiva patas. son imágenes con cuatro patas, digo, imágenes aprendidas, ¿no? Imágenes Ay, aprendidas. ay, ¿qué estabas pensando tú ahora? Por tanto, lo único que hay es este instante, porque ya sabemos y hemos comprobado que no, antes hablamos de dromedario o camello, antes hablamos de borrico, pero ¿dónde está ahora el borrico? Ya no está, porque lo único que hay es este instante. Y para que este instante sea, este instante tiene que irse para que venga otro instante. Y ahí no hay nada más. Y a pesar de eso, este instante no es real, porque pasará igual que el anterior. Por eso es absurdo cuando nos aferramos a dolencias, a enfados, a, bueno, de cosas que nos han dicho, que nos insultaron, que nos faltaron al respeto, que vivimos con mucho dolor. Y tú sabes de ¿No? esto Incluso, mejor que nosotros, de los duelos, ¿no? Sí, 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 sí. sí, pero incluso queremos, nos aferramos y queremos sostener eso que nos gusta y que decimos que nos hace sentir bien o que nos da alegría y todas esas cosas, que lo mismo de falso es una cosa que la otra, Exactamente. porque al final, claro, al final el ego lo que hace es jugar en eso, ¿no? En rechazar aquello que yo digo que no me gusta, que me duele y permanecer en lo que digo que me gusta, que al final todo, como es una interpretación, es falsa y y al final es lo que decimos en tantas ocasiones, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda y aquí todo aparece y desaparece y un día vas a sentir dolor y otro día vas a sentir Sí. alegría, pero en cualquier caso, fuera no hay nada y solamente el aferrarte a ello, rechazar eso que está ocurriendo, es lo que te mantiene todo el tiempo en ese estado de sufrimiento y de querer mantener, porque si te aferras tanto a lo que te gusta tanto, ahí detrás está el miedo a no perder eso, cuando Claro. en realidad no estás perdiendo nada, simplemente se vive, se suelta, se vive y se suelta, se vive y se suelta, es solamente Exacto. eso. Así, se vive y se suelta. Y lo que está fuera de eso es el hipocampo. Memoria, recuerdos,
y nada más. Pero esa memoria y recuerdo no es el aquí y el ahora, no es el presente, porque el tiempo no existe. Y a pesar de eso, este mismo presente no es real porque también se desvanecerá, se vive y se suelta, como bien ha dicho. El conocimiento innato, no elucubrativo, es aquello que observa sin juicio. Lo que tú dijiste antes. El conocimiento, perdón, innato, no elucubrativo, es aquello que observa sin juicio. Un bebé se queda mirando sin juicio. Él mira el cielo. Él no dice va a llover. El tío del tiempo ha dicho que se prevé agua, tormenta, granizo. Él no dice, bueno, mis padres han dicho que mañana nos vamos a la playa, pero como va a llover igual no nos vamos. No. Él no dice nada. El bebé no hay lucubración. Es un sencillo testigo. El pensamiento, segundo punto, el pensamiento aprendido es aquello que otros te han contado de ti o de sus propias experiencias, a su vez, basadas en otros juicios. Y esa es la gran diferencia. Estos son los dos puntos claves. Uno, el conocimiento innato, no elucubrativo, no crítico, sin juicio, que ve una flor, pero como no tiene concepto de flor, no sabe qué es una flor. Un bebé ve una flor, pero como todavía no le han metido la información de lo que es una flor, él ve, pero no tiene juicio. Él puede ver la escena de un crimen, pero no tiene juicio, no juzga, no sabe lo que es. Y ese conocimiento, que más que, bueno, es observación, no elucubrativa, es aquello que observa y testifica. Ahí habría que quedarse. A esta altura de la película es muy difícil observar una flor y que no se te venga a la memoria la flor, ¿no? El concepto de flor, ¿no? Es muy difícil. Pero al menos comprender que eso es. Y la segunda parte, para diferenciarlo, es el pensamiento aprendido, es aquello que otros te han contado de ti. Por ejemplo, tú naciste tal día. El día de tu nacimiento saliste de tal forma. Luego, cuando tenía un año, te llevaron a un hotel para celebrar tu cumpleaños. Eso es conocimiento aprendido, adquirido. Eso no eres tú. Esas son cosas que te han contado. Estamos en el mundo de la elucubración. ¿Será o no será? ¿Me habrán engañado? Hoy día hay tecnología. No, pero es que hoy día hay tecnología para injertar recuerdos que no existen. Esto lo hablamos el otro día. Hay experimentos con ratones a los cuales le metieron recuerdos de que si pasaban por un agujero determinado iban a recibir una descarga eléctrica. Creo que se está yendo la imagen o no. ¿Ahora? ¿Se está yendo? No, ya he vuelto. No sé si yo o tú, uno de los dos. Ha sido mi teléfono, Vale. que he recibido una llamada y lo he quitado. Que decía que hoy día ya hay tecnología para injertar recuerdos que no existen. Como ratones, se han hecho experimentos de injertar recuerdos para que no pasaran por un agujero, porque le habían metido una especie de memoria que si pasaban por ese agujero recibirían descargas eléctricas, y a los que le habían injertado esa memoria no pasaban por el agujero. Y también se ha hecho mutación, o cómo se diría, sacar memoria, trasplante, un trasplante de memoria de un animal a otro. Tener una memoria, un recuerdo, y sacar la parte del cerebro donde está la memoria, trasplantarla al otro sujeto animal, y este segundo que recibió el trasplante tener la misma conducta que el primero, y el primero perder esa conducta. Estamos hablando de química pura y dura, ¿no? Por tanto, el pensamiento aprendido es aquello que te han contado a ti, que ahora habría que añadir, que te han injertado, o simplemente las propias experiencias de otras personas, ¿no?
basada en sus propios juicios. Y ahí está el mundo de las creencias, ahí está la elucubración. Ahí es donde nos perdemos en los conceptos, en la idea, en la dualidad. Ahí es donde discutimos, ahí es donde, bueno, tú tendrás razón, pero fulanito dijo otra cosa, y a mí esta cita me gusta más y lo tuyo no me gusta. Claro, ahí es, porque estamos en el mundo de la creencia que no hemos cotejado por nosotros mismos, que no ha sido experiencia directa, ha sido aprendizaje. ¿Y con cuál nos quedamos? Con el que más nos gusta. Pero la cuestión es rechazar todo el aprendizaje, desaprender lo aprendido, desandar lo andado. No creer, sino sencillamente testificar por ti mismo, de forma sencilla, metodológica, y a través de este neti-neti, ni esto ni aquello, descartar lo que no eres para quedarte con esa respuesta común a toda pregunta con natural. No preguntas filosóficas, sino a la pregunta sencilla. ¿Estaba yo cuando dicen que nací? Es una pregunta natural. Y esa todos tienen la misma respuesta. Absolutamente todos. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues, bueno, son las 10 menos 20. Llevamos una Sí, hora y 10 minutos. Tenemos 20 bueno, minutos. bueno, si te parece, voy a hacer alusión. Sí, Yo sigue, creo que da sigue. tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. mira, ya quiero aprovechar. Estuve mirando en el libro de Isha, La ilusión del yo, sobre el capítulo 25 que se llama precisamente El testigo. Y en el cual narro lo siguiente, ¿no? Porque viene a colación, ¿no? Le dice, el protagonista del libro le dice a Isha, dice, te diré un secreto, Isha. Quien no aprende a ver sin ojos, a escuchar sin oídos, a tocar sin manos, a gustar sin gusto y a oler sin olfato, siempre será un desconocedor de sí mismo. Esto no es un trabalenguas. Esto va indicando a la misma respuesta de las preguntas que llevamos hechas. El que no aprende a ver sin ojos, a escuchar sin oídos, a tocar sin manos, a gustar sin gusto y oler sin olfato, siempre será un desconocedor de sí mismo. Vamos a olvidarnos todo lo que llevamos creído, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos leído. Y vamos a ir al grano. ¿Se ve la vista? ¿La vista se ve a sí misma? ¿Se escucha el oído? ¿Acaso el oído se escucha a sí mismo? ¿Él? ¿Se huele el olfato? ¿Se saborea el gusto? Imagínate el gusto. El gusto se saborea. Las papilas gustativas, ellas se saborean a sí mismas. Se toca el tacto. ¿Quién hay ahí para decir yo soy yo y este cuerpo es mío? Y si es tuyo, no significa que es ajeno a ti. Señalar algo como propiedad es reconocerlo como separado de ti, adquirido o heredado. Luego, no eres tú, sino un útil cuya utilidad es el reconocer lo que no eres. Mi cuerpo significa que estás hablando algo de que es tuyo. Luego, tú no eres eso. Es algo prestado. Es como el que dice mi coche. Tú no eres el coche, pero sí dices mi coche. Señalar algo como propiedad es reconocerlo separado de ti. Decir este es mi cuerpo, es mi cuerpo. Es algo fuera que ahora es mío. Adquirido o heredado. Luego tú no eres, o sea, no eres tú, sino el útil cuya utilidad es el reconocer lo que no eres. Puede ser el ser, puede amar el amor. El amor se ama a sí mismo. ¿Qué es el amor? Algo abstracto, ¿no? Puede amar el amor. Puede odiar el odio. Pueden determinar, las determinaciones. Pueden hablar las palabras, ellas solas, ellas hablan las palabras. Pueden leer
los escritos, la respuesta, ¿cuál es? Todos ellos son instrumentos abstractos, sin capacidad de decisión propia. El lenguaje, la mirada, el olfato, el gusto, no tiene decisión propia. Son totalmente subjetivos e interpretados por algo ajeno a ti. Tan aparente, impreciso, engañoso, inestable, eventual e insostenible como son los pensamientos. Todo esto son pensamientos. Si la humanidad tomara conciencia del misterio que te estoy revelando, te aseguro que desaparecería todo sufrimiento de los confines de la Tierra. Pues este se produce por dar identidad y personalidad a lo que no eres. Cuando crees ser la máscara y te conviertes en el personaje, te pierdes a ti misma. Para que un microscopio vea, necesita de un observador. Como puedes apreciar, también se trata de una herramienta, el microscopio, al igual que la vista. Solo ante la presencia del testigo se materializa el acto de existir. Como el gato de Schrödinger, que puede estar vivo y muerto a la vez. Pero solo la presencia del observador determina su estado. Las emociones y sentimientos por sí mismos no existen. El amor es a la vez odio, la alegría, tristeza, la ilusión, desesperanza, el dolor, gozo y la vida, muerte. Todo es mutable y, por tanto, ficticio. Solo hace falta un observador que se identifique con uno de esos estados para que éste se materialice. Pero lo que el observador desconoce es que ambos estados se alternan consecutivamente, causando un mare magnum de contradicciones, inseguridades, conflictos y angustias, puesto que se agarrará a uno y rechazará el otro, temerá perder uno y luchará para evitar el otro, y así continuamente, hasta que, de forma espontánea, el observador deje de identificarse con ellos y tome conciencia de que el testigo no es lo atestiguado, de que el testigo es lo atestiguado y que tanto el testigo como lo atestiguado, que son la misma cosa, ambos son inexistentes. Solo ese será el fin de la dualidad, la madre de todas las frustraciones. ¿Y quién es ese testigo?, preguntó Isha. El testigo eres tú. Tú eres el testigo de la película. El único que existe, el único que hay. ¿Y cuál es la respuesta? El silencio. Porque ¿qué puedes responder ante todas estas cuestiones que no hemos hecho? Eras testigo de tu nacimiento. Silencio. Amabas mientras dormías, en el sueño profundo. O odiabas cuando estabas desvanecido, desmayado. La respuesta, silencio. Solo silencio. Pensabas cuando eras un cigoto, estabas allí de testigo. Eras testigo cuando tus padres se conocieron, eran novios, años antes de tu nacer. ¿Cuál es la respuesta? Silencio. Y eso apunta a la no dualidad. Y esa respuesta es la respuesta a la pregunta connatural inherente a la mente en blanco, al testigo más básico y transparente, que es el niño, aquel que aún ni siquiera sabe decir, aquel que observa la flor o el árbol y no lo puede identificar, aquel que ve la lluvia y no se inmuta, que queda maravillado de algo que no sabe expresar, porque es una esponja que está recibiendo información.
pero sin ningún juicio, sin ningún criterio, sin ninguna condena. Eso es, ese es el testigo. Y el testigo, al igual que el conocimiento aprendido, que es donde nace el sujeto dual, este que somos nosotros, ambos son una ilusión. Ambos son lo que la India llama maya, una irrealidad. Porque realmente nada de esto existe. Es un sueño. Así que no. Ah, ¿Hay alguna pregunta? ahora no, de momento no, no hay preguntitas. Ahí se han quedado todo el mundo seguramente escuchando. Y me viene, cuando has estado diciendo esto del final y tal, me viene ese cuento, o no sé cómo denominarlo, de un maestro y un discípulo, que el discípulo le pregunta, maestro, la meditación, si hago meditación, ¿se responderán todas mis preguntas? Y entonces el maestro le dice, no sé si se responderán tus preguntas, pero puede que desaparezca seguramente el que pregunta. Porque cuando descubres que no hay respuestas que obtener, no hay preguntas que formular. Claro. Silencio. Y silencio. No, Llama. Le puedes llamar como quieras. Puede llamar, como le llamaba Buda, la vacuidad, ¿no? El vacío, la vacuidad, el Tao sin nombre, lo absoluto, el Parabrahman. Pero eso es ausencia, es silencio. Un silencio inmenso. Una nada, una negrura, donde no hay testigo de esa negrura. Porque ni siquiera es negro ni es blanco. Ni es todo, ni es relativo. O sea, ni es nada, ni es absoluto, ni es relativo. No es. Y no se puede definir. Porque cualquier definición lleva consecuentemente su dualidad, su otro polo. Entonces, como no se puede definir silencio, por decir algo, pues ¿vale? Por decir decir algo. algo. Cuando le estaba diciendo, se toca el tacto, se siente el tacto a sí mismo, ¿no? A sí mismo. Hace poco recordé el caso de, bueno, mi padre murió, ¿no? En paz descanse, lo tenga Dios en gloria, porque ya no está, y eso es la gloria, ya no está. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo era pequeño, mi padre era camionero, mi padre viajaba, era camionero, y tenía un compañero que por un problema de azúcar se le complicó de tal forma que tuvieron que amputarle las piernas, ¿no? Y entonces fuimos a verlo al hospital, él iba conduciendo con el camión, el hospital entonces aquí donde yo vivo no había hospital, había que ir a la capital, y allí en la capital pues paró para ver a su compañero bueno, que ya estaba más allá que para acá. Y yo entré con mi padre, yo era niño, era muy pequeño, y bueno, sentía muchísimo, no sé, lo que iba a encontrarme, ¿no? Una persona que le había amputado los miembros, ¿no? Y entré con mi padre, allí callado, y mi padre empezó a charlar con su amigo y compañero, y le dice de pronto, Pepe, mi padre se llamaba como yo, Pepe, dice, cago un 10, me duele por debajo de la rodilla, me pica y me quiero rascar, pero es que no informo, me pica lo más grande. Y yo, claro, yo tenía muy pequeño, tendría 8 o 10 años, no recuerdo, ¿no? Y digo, pero hombre, yo pensaba, hombre, le han amputado las piernas como que le pica. Me quiero rascar, dice, tú me puedes rascar, dice. Y como mi padre tenía mucho sentido del humor y el otro igual, eran los cachondos mentales, pero era verdad lo que decía. Yo no Sí, dije nada, me callé. Y ya cuando nos íbamos de ahí, y le dije, digo, papá, digo, pero si a este hombre le han amputado las piernas, ¿cómo es que le pica y le duele la pata, el dedo? Y dice, no, dice, eso es lo que luego mi padre me lo explicó en su idioma, en su lengua, ¿no? Pero es lo que yo luego ya leí o aprendí, que se le llama el miembro fantasma. sí. ¿Por qué? Porque realmente, ¿qué es lo que duele? Es una reacción química cerebral. No es la pierna lo que te duele. No es el corazón lo que se te rompe cuando te dejan tirado. No.
Al contrario, si te dejan tirado, es maravilloso. Es la gloria. No, lo digo para la gente que sufre o que sufrimos, nos metemos todo en el saco. Ni duele el cuerpo, ni duele el corazón, ni duele la mente. Son reacciones químico-cerebrales que están ahí, en la cocotera, en el cerebro. Y que cuando una persona se desvanece no están. Y que cuando estás en el sueño profundo no estás. Que cuando antes de nacer no estaban y después de morir tampoco estaban. Y ese es el silencio. Porque todo es reacción química cerebral. Química absoluta, pura y dura. Pero nosotros asociamos la pierna a nosotros. Y el hecho de que el miembro fantasma duela, pique y se sienta, demuestra que es una irrealidad. Demuestra que no somos el cuerpo. Demuestra que no somos el pensamiento. Y demuestra que somos una espontaneidad, resultado de una evolución de miles de millones de años, que ha transformado la materia en vida, la vida en determinados sujetos con cerebro ha dado lugar a la conciencia y al conocimiento de existir. Y eso es todo. Amén. Amén. Señor, Amén. bendiga. A ver si lo momento, ¿eh? Amén. ¿Qué soy yo de Pues, viejo? Sea viejo. ¿eh? De Cuando sea viejo. viejo. Un Sí. cascarrabias. Bueno, no. Si no hay preguntas, No, no hay preguntas y bueno, ya son casi las 10, entonces yo creo que las que tenemos por ahí, pues quizás bueno, que dejamos sí, nada. ¿no? El próximo año. Sí, Porque sí, 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 claro, porque si no se va a alargar claro, mucho y creo claro, claro, que sí, está bien así. sí, Y sí. entonces, pues espera que ahora ha entrado una por ahí. Ah, no, Vicente. Gracias a ti, Vicente, que nos Gracias, da las Vicente. gracias por ahí. Pues nada, pues Bueno, eso, ya seguiremos con las otras en todo caso. vale, vale. Y como siempre, gracias, Pepe, gracias a todos los que nos habéis acompañado, los que estáis ahí, los que habéis entrado, los que no. Así que gracias, gracias y hasta la próxima, Pepe. Tu casa es Muchas mi gracias a casa, ti. como dice Bernino Borne. Bien, bien, no lo he escuchado. Como dice digo que mi casa es tu casa, Ah, como dice Bertín. sí, sí, mi casa es tu casa. Faltaría más. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, abrazos fuertes. Hasta pronto. Chao, cuidado. Chao. Chao.